Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en Romanos capítulo 2, así que te invito a que abras tu Biblia y compartas también de la palabra de Dios con los que están a tu lado. Si tienes algún hermano o familiar, vecino, invítalo el día de hoy para que disfrute de esta palabra, de esta hermosa palabra que vamos a tener, vamos a disertar en esta mañana. Te invito a que compartas. Comparte también el enlace, comparte el link del día de hoy para que así otros de tus conocidos, de tus amigos estén recibiendo de la palabra de Dios. Si tienes un radio encendido, súbele un poco de volumen para que también puedan escuchar de este hermoso matutino. Romanos capítulo 2, del versículo 1 en adelante, lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de tu benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento? Hermosa palabra que tenemos el día de hoy para compartir y muy real. Y si vemos en esta porción bíblica, en Romanos, el día de ayer estábamos compartiendo de lo que era ese retrato moral deplorable en el cual había incurrido los gentiles. Los gentiles habían incurrido en un comportamiento de perversión, de idolatría, de maldad, de libertinaje. Un comportamiento inmoral, un comportamiento que, bueno, hasta el día de hoy también lo vemos en la sociedad, cómo han irrumpido, han roto reglas, normas de sociedad y se han ido en comportamientos de perversión. El día de hoy, titulado El justo juicio de Dios, vemos una clara advertencia contra lo que es juzgar a otros. Y vemos cómo en el primer capítulo hablaba de los gentiles, pero vemos ahora palabra a aquel pueblo de Dios que se encargaba de juzgar a otros, aquellos que estaban metidos o que estaban incurriendo en algún mal, en alguna maldad, en alguna perversión. Juzgaban a otros, pero no solo que los juzgaban, sino que estaban inmersos en comportamientos de maldad también, estaban sumergidos en el pecado, estaban sumergidos en estos comportamientos de desvalor, en estos comportamientos malos, y en este momento, bueno, se está hablando cómo puedes juzgar a otros si tú estás haciendo también lo malo. Encontramos la porción bíblica dada por Jesús donde dice: hipócrita, ¿cómo puedes sacar la paja que está en el ojo de tu hermano y tú tienes una gran viga en tu ojo? Saca primero la viga que está en tu ojo. Y es que es claro en la porción que estamos compartiendo, porque cuando juzgamos a otro no estamos viendo bien, porque tenemos algo que nos está impidiendo la visión y tenemos una gran viga que está bloqueando nuestra visión. Entonces, no juzguemos. Como comienza esta porción bíblica: inexcusable, inexcusable, dice la porción, eres, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga. No hay excusa. Cuando tú hablas, cuando dice que es inexcusable, es ese comportamiento que no puede ser justificado, no puede ser excusado por nada. A veces juzgamos a otra persona, a un vecino, a un hermano, a un amigo, y decimos: no, eso es una crítica constructiva, o solamente estoy en una opinión. Siempre salimos con excusas en cuanto a lo que sale de nuestra boca deliberadamente, haciendo juicios contra nuestros hermanos. Entonces no juzguéis, dice la palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados.
porque así como tú juzgas, serás juzgado. Debemos tener hermanos, amigos, tú donde te encuentras, tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque nosotros vamos a recibir juicio. Juicio vamos a recibir porque nosotros incurrimos. Está escrito en la Biblia que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que aunque pecamos nosotros que estamos en este camino, vamos batallando cada día para la salvación, vamos tratando de hacer las cosas bien, vamos tratando de mejorar, de buscar el rostro de Dios, buscar la salvación. Pero el hecho de que nosotros estemos en la ley, en la ley de Dios, cumpliendo las cosas de Dios, esto no nos da autoridad, no nos da facultad, no nos da ese nivel de estar juzgando a otros. Dejemos el juicio a Dios. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? Entonces, preocupémonos más por lo nuestro. Si bien es cierto, podemos ayudar a nuestros hermanos cuando están cometiendo errores, cuando están cometiendo fallas, pero hay quienes se dan a la tarea de juzgar, de hacer daño, de atacar a otros por el simple hecho de que ellos están haciendo algo bien, pero resulta que su vida está sumergida en otros ambientes de maldad, en otros ambientes de pecado. Concentrémonos más en lo que es el camino del Señor, en lo que es nuestras vidas, en perfeccionar nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento debe ser fiel, debe ser como a Dios le agrada, y vemos que el juzgar no le agrada a Dios. Hagamos mejor las cosas en cuanto a nuestros comportamientos, hagámoslo bien, mejoremos nuestras vidas en el caminar del Señor, haciendo siempre las cosas bien, sin juzgar a otro. Amén. Bueno, vamos a estar dejando a nuestro hermano Pedro Nieves con la continuación del tema. Que el Señor le bendiga, el Señor les guarde. Gloria a Dios. La paz de Jesús sobre sus vidas, mis amados. De verdad que es un privilegio estar en este tiempo maravilloso que son estos matutinos, y más, bueno, cuando se lleva a cabo la palabra del Señor. Allí mismo en el capítulo 2 de Romanos, versículos 5 al 11, leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, busca gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, hemos venido, ¿verdad?, leyendo acerca de la conducta, ¿verdad?, el comportamiento que es necesario delante del Señor. De pronto, algunas personas queremos demostrar, ¿verdad?, a veces por nuestro esfuerzo o por nuestra capacidad o por nuestro intelecto, pero a veces es necesario, hermano, que nosotros caminemos, ¿verdad?, conforme como el Señor quiere allí a su palabra. Y vemos aquí, ¿verdad?, en esta carta el apóstol Pablo exhortando a la iglesia de Roma por su conducta, vamos a decirlo así, y hablando hoy en este tiempo presente, ¿verdad?, el apóstol, este mismo Pablo, ¿verdad?, le dice allí a Timoteo acerca del carácter del hombre en este tiempo, mis amados. Dice allí el verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude, tenemos que de verdad acercarnos al Señor. El Señor habla acerca de la balanza. De la balanza es un instrumento de peso, ¿verdad?, de identificar, ¿verdad?, lo que tenemos en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Es bueno a veces, por un momento, hermano, detenernos y preguntarnos a la luz de la palabra cómo está nuestro corazón.
Allí el Señor en un momento dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, hermano. Si queremos ver a Dios, bueno, vamos a examinar nuestro corazón. Aquí el apóstol habla de atesorar. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro corazón, hermano? ¿Está agradable delante del Señor o no está, verdad, de acción delante del Señor? Solamente usted y yo lo sabemos, pero es necesario, verdad, que nos examinemos por un momento. Hay gente que de pronto, por la capacidad, por el tiempo o por lo que Dios le permite desarrollar, ¿verdad?, nos descuidamos por un momento y comenzamos a cometer falta. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, es importante que usted y yo veamos, ¿verdad?, por un momento qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra vida, hermano, qué estamos manifestando, cómo nuestra conducta, cómo nuestro comportamiento. Hay gente que de pronto son expertos en ver, ¿verdad?, a los demás su paria negativa, pero a veces nos cuesta, hermano, ver las virtudes, nos cuesta ver la área positiva de nuestro prójimo, nuestro semejante. Bendito sea el Señor. A veces nuestra naturaleza, hermano, cuando no está alineada conforme a la naturaleza de Dios, cometemos locura, cometemos falta. Y por eso Pablo aquí les dice, ¿verdad?, que examinen, que vean qué es lo que hay atesorado en su corazón, sea bueno o sea malo, el cual pagará cada uno conforme a su obra. Vida eterna a los que se perseverando en bien hacer, busca gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, hermano. Todo va a depender de lo que hay en nuestra vida, hermano, lo que estamos manifestando. Puede ser, como dijo el apóstol Pablo, si hay manifestación de la carne, bueno, será manifestada. Si hay el fruto del Espíritu Santo, habrá esa manifestación, pero es importante que usted y yo observemos, vemos, hermano. Hay gente que de pronto observa a fulano, a sultano, donde en primer lugar somos nosotros, hermano. Examinemos nosotros primero para poder dar, para poder ayudar, no para juzgar. Porque hay gente, hermano, que de repente está en la cúpida del Espíritu, está en la obediencia al Señor y nos comenzamos a señalar, hermano. En muchas oportunidades, hermano, de la iglesia donde yo vengo, hermano, gente señalando a los jóvenes, y jóvenes esto y jóvenes aquello, hermano. Pero claro, en ese momento ellos no tenían sus hijos, no estaban en la juventud, estaban en la niñez. Y me acuerdo que una mujer dijo: espere que ellos crezcan para que se vean en la misma situación mía. Es muy fácil juzgar a los demás. De hecho, uno de ellos allí, uno de los padres de los hijos, ¿verdad?, para ese momento jugaba a los jóvenes: no, están en pecado, están en esto, hermano. Hermano, y al tiempo, hermano, esas palabras que ese hombre manifestó se volvieron a sus hijos. Por eso es importante que tengamos cuidado con lo que estamos hablando, con lo que decimos, hermano, porque las palabras a veces hacen como una pelota de goma. Usted ve que usted lanza una pelota de goma a una pared, ¿hacia dónde va? Hacia uno mismo. Entonces, veamos en primer lugar nosotros, hermano. Por eso el apóstol Pablo allí al mismo Timoteo le dice, ¿verdad?, de ver su hogar en primer lugar. Veamos lo que tenemos nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra responsabilidad como padre para hacer las cosas conforme al Señor. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que se hace lo malo, el juicio, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, hermano. Tratemos de hacer las cosas para el Señor. Busquemos lo bueno delante de Dios, no delante de los hombres, sino de Dios, hermano. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra. Usted y yo queremos cambiar, queremos que ese corazón esté agradable al Señor. Bueno, vamos a afirmarnos a la luz de la palabra del Señor. Busquemos las promesas que Dios tiene para nosotros, un cambio radical. Hoy hay gente que está sufriendo, hermano, hay gente que está atravesando, ¿verdad?, por un trago amargo, por la situación, hermano, porque como siempre le digo yo a mis hijas, hermana, yo le digo siempre a mis hijas, siempre cuando las reúno, le digo: lo que usted siembra va a cosechar. Si usted siembra hoy una semilla de caraota, mañana va a cosechar una semilla de caraota. Si hoy usted siembra una semilla de maíz, mañana usted va a cosechar una mazorca de maíz. Entonces, veamos que estamos sembrando en nuestro corazón, hermano. Preparémonos, hermano, ayudemos, pero de una manera especial conforme a la palabra del Señor. Porque no hay excepción de personas para con Dios, hermano. Ay, es que yo soy bueno. Ay, Señor, hay gente que se agarra. Yo pago los diezmos, yo ofrendo, yo ayudo, yo colaboro. Pero ¿cómo está nuestro corazón, hermano? Usted puede hacer miles de obras dentro de la obra del Señor. Podemos hacer la obra, podemos practicar la hospitalidad, podemos practicar muchas cosas, pero ¿cómo está nuestro corazón, hermano? La Biblia dice, ¿verdad?, en Proverbios capítulo 4, verso 23, de ahí mana la bendición del Señor, de ahí está la vida, hermano. Su vida y mi vida está en nuestro corazón. Todo va a depender
tener, no es por el esfuerzo que hagamos, por la capacidad, sino por lo que tenemos atesorado en nuestro corazón. Si es bueno, sabemos conforme a la palabra que cosecharemos cosas malas. Si es bueno, cosecharemos cosas buenas. Si es malo, cosecharemos cosas malas. Por eso analicemos, hermano, examinemos nosotros mismos en primer lugar y veamos qué hay en nuestro corazón y acordémonos de esta promesa allí en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán al Señor. Queremos ver a Dios, hermano. Tratemos de pedir al Señor que nos ayude a limpiar un corazón, a tener ese corazón puro, agradable a Él, para la gloria de su nombre. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Continuamos con esta preciosa palabra que el Señor ha traído para cada uno de nosotros el día de hoy. Vamos con los versos 12 y 13. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, ¿no? Aquí cuando habla de todos los que son sin ley han pecado, esto se refiere a los gentiles, ¿no? Y los que están bajo la ley son los judíos, ¿no? Hablamos hace unos días atrás respecto a las tablas de la ley que el Señor les mandó, que es los mandamientos a los judíos. Esto es la ley, ¿no? Y aquí dice que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Toda persona que no conoce a Dios, que no ha abierto su corazón al Señor Jesús, que no está siendo obediente a esta palabra, a este manual de vida que el Señor ha dejado para nosotros, está en condenación. Nosotros estábamos en condenación si no fuera por el sacrificio tan grande que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Si Él no hubiese hecho este sacrificio, si Él no hubiese, lo hubiesen crucificado y si Él no hubiese hecho este acto de amor tan grande por nosotros, todos estaríamos condenados, mi amado hermano. Y esto significa también que el hecho de que ignoremos muchas cosas no quiere decir que nos salvamos de las consecuencias de esto. Triste y lamentablemente, toda acción tiene su reacción y todo pecado tiene su consecuencia. Así que no tenemos excusa de decir, no, es que yo no sabía que esto no debía hacerlo. Es que yo no leí esa parte de la palabra de Dios. Es que yo no sabía que eso estaba mal. No, mi amado hermano, si nosotros pecamos, sencillamente tenemos consecuencias. Y no quiere decir tampoco que los judíos, por guardar la ley, pues también no serán juzgados. No, todos seremos juzgados por igual. Recordemos que el Señor no hace acepción de personas. Para Él todos somos iguales. Y bueno, es verdad que la salvación primeramente viene para los judíos, pero también para nosotros los gentiles, los que no somos judíos de sangre. Entonces, Él no hace acepción de personas, Él no trata mejor a los judíos o tiene un trato especial con ellos y con nosotros no. Él nos trata a todos por igual porque Él nos ama a todos por igual, ¿no? ¿Esto qué significa? Que los que ignoran la ley no serán salvos por eso. Y los que guardan la ley tampoco serán salvos por eso. Seremos juzgados por todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, mi amado hermano. Nosotros, cuando partamos de este mundo y estemos en la presencia del Señor, tendremos que rendir cuentas de las acciones, de lo que hemos hecho aquí en la tierra. En el 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que, mi amado hermano, esto significa que no solamente es leer, ejemplo, la palabra por leerla y ya está. Necesitamos ponerla por obra. No es solo decir, ay, yo soy cristiano, yo amo a Dios. Pero ¿cómo está nuestro comportamiento? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo está nuestra intimidad, nuestra vida delante de Dios? Porque delante de los hombres podemos aparentar muchas cosas, pero el Señor conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, intentemos, mi amado hermano, cada día,
cada día obedecer al Señor y no ignorar lo que el Señor habla a nuestras vidas y no excusarnos porque no tenemos excusa delante del Señor. No tenemos excusa delante del Señor ni delante de nadie tampoco. Es más, las excusas no deberían de existir porque el Señor no las aprueba. El Señor quiere que tengamos un corazón agradable a Él, que lo busquemos a Él y lo busquemos de corazón, mi amado hermano. Nosotros tenemos esa bendición tan grande de poder conocerle, de poder aceptarle, de poder ser sus hijos. Eso es lo más hermoso, es un privilegio muy grande y ojalá en el nombre de Dios que toda la humanidad pueda conocer al Señor, pueda aceptarlo en su corazón, porque el Señor no quiere condenar a nadie, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si hoy tenemos ese privilegio y esa bendición de conocerle, busquémosle, mi amado hermano, seamos obedientes al Señor. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a continuar, versos 14 al 16, dice así en el nombre del Señor. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Gloria a Dios. Vemos aquí en este capítulo, amados hermanos, que Pablo no está hablando aquí en cuanto a salvación, sino que el tema central aquí va a ser el tema de que un día, el tema del juicio, ¿verdad? De que todos vamos a comparecer delante del Señor y todos hemos pecado delante de Dios, ¿verdad? No hay uno solo que diga, no, yo nunca he pecado. Alguien podría querer excusarse de alguna manera, como decía Angélica, ¿verdad? Las excusas, pero realmente no es así. Tanto es así que aquí está escrito, ¿verdad? Y dice, porque no, está hablando de que, está hablando entre los gentiles y está hablando entre los judíos. Los judíos conocían la ley y pecaban, sin embargo. Los gentiles no conocían la ley, pero también pecaban. Y sin embargo, dice allí, ¿por qué? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, esta palabra en el versículo siguiente nos habla de que hay una ley escrita en nuestros corazones. Hay una conciencia que el ser humano la tiene desde que nace. Fíjense, un niño pequeño hace algo malo y ese niño se esconde, ese niño se asusta. ¿Por qué? ¿Quién le dijo a él que esto era malo? Hay una conciencia en él que le dice que eso está mal. Por eso dice allí, ¿verdad? Que aún ellos son ley en sí mismos. ¿Por qué? Porque toda persona, mire, hay personas que no conocen el evangelio. Y vámonos, por ejemplo, a esas tribus indígenas, por decir algo. Esas personas nunca han leído la Biblia, nunca se les ha predicado el evangelio, pero ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Hay una conciencia, ¿sí? La gente sabe que es malo matar, aunque nunca haya leído el evangelio, aunque nunca se le haya predicado, sabe que es malo mentir, sabe que es malo matar, sabe que es malo robar, sabe que es malo hacer muchas cosas. ¿Por qué lo sabe? ¿Dónde lo leyó? No lo leyó en ninguna parte. Es una ley no escrita que está en su conciencia. Por eso nadie se puede excusar delante de Dios y decir, no, yo nunca leí la Biblia. Ah, no, nunca leíste la Biblia, pero tú sabías lo que era bueno y lo que era malo. ¿Por qué hiciste lo malo? ¿Sí? Un día vamos a estar delante de Dios todas las personas, ¿verdad? Y delante de Dios nadie se va a justificar. Fíjese que dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿verdad? Es su conciencia. Entonces, cuando una persona que no leyó nunca la Biblia, que nunca le fue predicado el evangelio, Dios, que es justo, le va a decir, ok, no te voy a juzgar por la Biblia porque nunca la leíste, pero tenías una conciencia, sabías lo que era bueno, pero no lo hiciste, ¿sí? Y cuando vemos de esta manera, nos damos cuenta que nadie
está justificado delante de Dios y nadie está exento de pecar porque todos hemos pecado delante de Dios. No hay uno solo, lo dice Pablo en otra parte, ¿verdad? No hay uno solo justo que nunca haya pecado. Todos hemos pecado. Entonces, aquí Pablo está queriendo hacerle entender a los romanos que nadie se puede justificar porque no conoció o porque haya conocido la ley. No, todos vamos a comparecer. Fíjense algo. Dice allí en el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay un día de juicio, lo dice la Biblia, ¿verdad? En el Apocalipsis dice que los libros fueron abiertos y fueron juzgadas las personas por lo que estaba escrito en aquellos libros. ¿Y cuáles libros? Yo no he visto ningún libro. En el cielo hay un registro, amado hermano, amigo que me estás escuchando, de todo lo que tú haces, de todo lo que tú piensas, de todo aquello que quizá tú dices, nadie se enteró. Quizá no se enteró la gente, pero Dios te vio. Y eso quedó registrado en los registros allá en los libros del cielo. Fíjense que en Hebreos dice, en cuanto a la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese que cuando alguien nos predica, nos habla, aunque alguien quiera negarse a esa palabra, pero tiene que reconocer que esa palabra le penetra hasta lo más profundo y le hace reconocer que es un pecador, que ha fallado. Y dice también que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas. ¿Qué quiere decir? No hay secretos en el ser humano. Usted puede guardar un secreto delante de una persona, pero delante de Dios no hay secretos. Todas las cosas, dice allí, están desnudas delante de Dios. Cuando nos presentamos delante de Él, estamos desnudos. No hay nada que yo pueda ocultarle. Quizás yo no quiera reconocer mi pecado, pero no puedo ocultarlo. Una cosa que yo no reconozca y ande por la vida como que no pasa nada. Yo soy santa, yo he hecho todo bien. Yo puedo andar por la vida así, pero me engaño ¿a quién? A mí misma, porque a Dios nunca lo voy a engañar, porque delante de Él todas las cosas están desnudas y abiertas. Y dice que delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabe que Dios le entregó el juicio a Jesucristo? Jesucristo va a ser nuestro juez el día que estemos allí en la presencia de Él, ¿verdad? Entonces, nadie va a ser justificado por sus propias obras, porque nuestras obras, como dice en otra parte, son trapo de inmundicia. Si fuera por nuestras obras, ninguno se salvaría. Y los que podamos decir que nos salvaremos en el nombre de Jesús no es por nuestras propias obras, es por Jesucristo, por lo que Él hizo, es por aquello por lo cual un día yo tengo la esperanza que voy a ser o que he sido justificada por Jesucristo, no por mi propia conciencia, no por mis propias obras, porque por ellas no sería justificado. También fíjense que allí en el Apocalipsis, cuando habla, dice que vi los muertos pequeños y grandes, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice la Biblia que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, ¿verdad? Hay un libro allí, el libro de la vida. Y en ese libro somos apuntados aquellos que creemos en Jesucristo. Pero si alguno no cree en Jesús, lamentablemente no puede ser apuntado, y al no estar apuntado allí será expulsado al lago de fuego y azufre. En Mateo 10:26 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Entonces en aquel día dice que dice aquí la palabra, el Señor juzgará por Jesucristo, recuerde que Él es el juez, los secretos de los hombres. Quizás un hombre nunca se ha acostado con otra mujer que no sea su esposa, y él delante de los hombres puede presumir de que nunca adulteró, pero delante de Dios no, porque seguramente en algún momento miró a una mujer, la codició en su corazón, y Jesucristo dice que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aún pecamos con nuestros pensamientos. No hace falta que lleguemos a la acción. Aún antes de accionar,
en el pensamiento ya pecamos. Entonces, si alguien quiere justificarse y decir, no, yo nunca hice, Señor, tú sabes que yo nunca adulteré. Y entonces esos secretos que están guardados, el Señor le va a mostrar como una película. ¿Te acuerdas cuando viste a fulanita? ¿Te acuerdas lo que pasó por tu mente? ¿Te acuerdas cuando hiciste esto? Todo, mis hermanos, todo va a estar allí. Wow, esto es impresionante. El pensar que ni aun los secretos más guardados, ni aun los pensamientos que nadie en la vida ni siquiera podría imaginarse que yo he tenido, todos van a estar allí desnudos delante del Señor. Entonces, Pablo está hablando aquí en esta carta acerca del juicio. Y cuando leemos esto, lo más que podemos pensar es, Dios mío, ten misericordia de nosotros. Y sí, Él tiene misericordia de nosotros. Y la solución es creer en Jesucristo, porque a través de Jesucristo es que nosotros somos justificados. Amados hermanos, predicarle a alguien el evangelio y hablarle solamente de lo bonito y no decirle que hay un juicio. Si no le hablamos del juicio a las personas, estamos predicando un evangelio incompleto. El evangelio en sí implica juicio para aquel que no recibe a Jesucristo, para aquel que no cree en Él, para aquel que no obedece a su palabra. Así que si tú estás escuchando esto, examina tu vida, cómo estás viviendo delante del Señor. Recuerda que aún los pensamientos más secretos, aún lo que tú hayas hecho en tu cámara más secreta, aún aquello que jamás en la vida nadie ni podría imaginarse de ti, Dios lo sabe, te ha visto lo que has pensado, ha visto lo que has hecho y Él un día te va a juzgar. Si no queremos ser juzgados por Jesucristo, simplemente hay algo muy sencillo. Pidamos perdón a Jesús, vengamos a los pies de Jesucristo, rindamos nuestras vidas a Él, dependamos de Él y de su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos redarguya cada día y esa conciencia no se adormezca. Porque el problema de otro es que la conciencia está escrita en el corazón, pero la gente se salta muchas veces esa conciencia. Sabe lo malo, pero lo hace. Se salta la conciencia, así mismo como también la gente se salta la palabra de Dios, sabe lo que Dios dice, pero no lo hace. Así mismo, mira, hay una rebeldía en el corazón del hombre y esto, amados hermanos, necesitamos llevarlo a los pies de Jesucristo, someter nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Buenos días, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y recuerden, cuando la Biblia habla de corazón, mente, pensamiento, está hablando de la misma cosa, la personalidad del hombre. ¿Dónde radica el pensamiento? Algunos dicen que el corazón, simplemente Dios habla de corazón porque nosotros entendemos lo que es corazón. Pero el corazón es una válvula, es un motor allí que recibe sangre por un lado y lo bombea por otro. Pues, mis amados hermanos, Dios está hablando de nuestra personalidad. Así que procuremos mantener nuestro canal, nuestras vidas limpias delante de Dios. Sigue enseñando Pablo. Me gusta la forma en que Pablo enseña. Por algo se le cataloga como el apóstol de los gentiles, ya que él, desde que comenzó su ministerio, Dios lo guió a ir hacia los gentiles. Y le abrió puerta donde quiera que fue. Y terminó su ministerio dejando una iglesia establecida y bien establecida dentro de Asia, dentro de parte de Europa. Mis amados hermanos, ese Dios de Pablo sigue siendo el Dios de nosotros. A Dios le plació escoger lo vil para avergonzar a los sabios. Ahora nos encontramos en el versículo 17, dice así: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Mis amados hermanos, debemos velar.
Cuando nosotros señalamos con un dedo, más son los dedos que nos señalan a nosotros. Así que la Biblia nos enseña a no juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando predicamos la palabra de Dios debemos tener cuidado si nosotros estamos viviendo esa palabra. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, se está dirigiendo a la iglesia de Roma, aquella iglesia que vivía en un contexto de depravación, de idolatría, de orgía, de deslealtad. Qué terrible es cuando la maldad, cuando la trampa, cuando la orgía se institucionaliza. La gente lo aprueba, la gente no lo ve como malo. Antes había una ley en todas las naciones que era la ley del exhibicionismo. Una persona salía desnudo a la calle, eso le metían en la cárcel. Hoy no. Hoy la gente se atribuye la libertad y salen desnudos a la calle. Había una protesta hace un par de años atrás aquí en Barcelona, la gente protestando contra la polución, contra la contaminación ambiental. ¿Y cómo protestaron? Montados en bicicleta, desnudos, recorriendo el centro de Barcelona. ¿Qué forma de protestar? ¿Qué tiene que ver la desnudez con la polución? Pues la gente, mis amados hermanos, se le ocurren cada idea y quieren que las personas la prueben. Y es lo que está pasando hoy con los gobiernos. Hoy a alguien se le ocurrió por allá en Canadá, un hombre que él era una niña de 8 años. Resulta que no es una niña, es un hombre ya viejo de 40 años con 2 hijos, con una esposa, y ahora tienen que aceptarlo en la escuela porque él quiere estudiar de nuevo la primaria. Tienen que dejarlo entrar con las niñas en los baños de niñas. ¿Qué corrupción? ¿Dónde están los que guían al pueblo? ¿Dónde están los que dicen lo que es bueno y lo que es malo? ¿Dónde están aquellos que están llamados a juzgar al pueblo? Mis amados hermanos, ha caído en decadencia. Eso estaba pasando en Roma. En Roma la corrupción, la traición, la orgía, lo veían como cosa normal porque estaba en los lugares más altos de la sociedad, entre los que gobernaban, entre los que dirigían, entre las personas de la alta sociedad. Entonces el pueblo les daba igual, ya no les llamaba la atención. Hoy está tan corrompido que la gente ve las cosas normales, no pasa nada, eso es normal. Ya nos han metido tanto el homosexualismo, la ideología de género, que ya las propagandas en televisión aparecen los hombres besándose con hombres, mujeres con mujeres, y la gente lo ve como normal. El pecado es afrenta de las naciones. Cuando tumbaron las Torres Gemelas allí el 11 de septiembre en Estados Unidos, la gente decía, ¿por qué Dios permitió eso? Y le preguntaron a una hija de Billy Graham, ese gran predicador que ya hace tiempo que partió con el Señor, le preguntaron que por qué Dios había permitido eso. Y entonces ella le respondió, la sociedad americana nunca preguntó eso. Cuando sacaron a Dios de sus vidas, pidieron que no se leyera la Biblia en las fábricas. Siempre antes de comenzar a trabajar las fábricas leían una porción de la Biblia y oraban. Pidieron que se sacara la Biblia de las escuelas. Alejaron a Dios de la sociedad. Quisieron una sociedad secular, pero esa sociedad ya se ha vuelto proselitista, porque no solamente se conforman con alejarse de Dios, a negar a Dios, sino que ahora hacen proselitismo, tratan de convencer a todo el mundo de que su conducta, su comportamiento es el que debe ser. Cada cabeza es un mundo, pero la Biblia dice que cada cabeza está contaminada. Esta era la sociedad en que vivía aquella iglesia que estaba en Roma. Y
para que no se contaminara, o quizás ya alguna parte de la iglesia estaba contaminada. Ustedes saben que la idolatría salió de Roma, allí se institucionalizó y los papas de Roma comenzaron a tomar las estatuas de los apóstoles para recordarlas y terminaron adorando a esas estatuas. Comenzaron a hacer cosas malas, comenzaron a adulterar, ver el adulterio como cosa normal, comenzaron a ver la fornicación como cosa normal, el engaño, la trampa, la mentira, la traición, es algo normal. La Biblia nos enseña que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero cuando nosotros dejamos de juzgar estas cosas y terminamos viéndolo como algo natural, entonces allí viene la decadencia, porque el pueblo cae. La Biblia dice que la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Cuando buscas el problema que está viviendo esta sociedad hoy, ¿por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tanto alcoholismo? ¿Por qué los jóvenes ya no se sujetan a las leyes? Dictan leyes de confinamiento por beneficio para la sociedad, para la ciudad, para el país, y entonces salen los jóvenes reclamando su libertad y se reúnen en las calles, se citan por internet y forman tremendas fiestas sin límites, sin protocolo, sin mascarilla, sin distancia prudencial, y entonces cuando envían las policías, ellos les responden con piedra, con insultos, con golpes, salen los policías heridos, y entonces cuando se debe juzgar esta situación, entonces las mismas autoridades le dan la razón a estos antisociales. Las cosas han cambiado tanto. La Biblia dice, hay del que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Debemos tener claridad en lo que estamos haciendo. La Biblia dice que Él es la luz del mundo, el que le sigue no andar en tinieblas. Debemos tener suficiente luz para saber lo que es bueno y lo que es malo. Así que recuerden que el juicio de Dios comienza por la casa, el juicio de Dios comienza por la cabeza, y si el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Por eso aquí le enseña el apóstol Pablo a aquellos que se llaman judíos y que donde quiera que él llegue a predicar, se le oponen, le brindan resistencia y hasta se echan contra su vida. Entonces Pablo les dice a ellos, tú que tienes sobrenombre de judío, tú que te glorías en que conoces a Dios, tú que te glorías en que conoces la ley y juzgas lo que es bueno y lo que es malo y crees que estás haciendo bien, pero tú que mandas que no sea de robar, roba, tú que mandas que no sea de adulterar, adultera, tú que mandas que no sea de hacer una cosa u otra, haces lo mismo. Entonces, la ley, el juicio nos está cayendo a nosotros mismos. Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Ay, cuántos cristianos hay por ahí haciendo trampa. Cuántos cristianos hay estafando. Cuántos cristianos hay engañando, traicionando. Por eso debemos vivir la palabra. Jesucristo le decía a sus apóstoles acerca de los fariseos, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque dicen una cosa y hacen otra. Así que no imitemos lo malo en el nombre del Señor. Es que somos humanos, no ablandes la carga, porque aunque seas humano, el juicio de Dios está sobre toda obra mala. Así que un día darás cuenta delante de Dios. Amigo que me estás escuchando, ahora me dirijo a ti. Estamos hablando al pueblo del Señor porque la ley comienza por la casa. Pero ¿dónde quedarás tú?
¿Dónde quedará el impío y el pecador? ¿Dónde quedará aquel que ha oído la palabra y que de vez en cuando se encuentra con alguna predicación en las calles, en las ciudades, y es posible que alguna vez vas a la iglesia y oyes la palabra, pero te justificas a ti mismo de que simplemente crees en Dios, pero eso no te va a salvar, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Tú vas a las cárceles, están llenas de homicidas, violadores, estafadores, ladrones. Y cuando tú le preguntas a ellos si creen en Dios, ellos dicen que sí creen en Dios. Pero están allí por sus malas obras, por sus hechos. Tú, Dios, está hablando a tu corazón para que tú te vuelvas a Dios antes que sea demasiado tarde. Acércate al Señor. Si hasta ahora no has podido dominar tu comportamiento y tu comportamiento te ha llevado al estado en que estás ahora, es el momento de detenerse en el camino y preguntarle a Dios, como le preguntó el apóstol Pablo: ¿qué quieres tú que yo haga? Y el Señor te va a guiar. Aquellas cosas que no puedes dominar, aquellos hábitos malos que te encadenan, van a ser rotos en el nombre del Señor. Jesucristo dijo: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Acércate al Señor y el Señor te dará vida nueva. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras: Dios mío, en este momento yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Como mi Salvador. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Borra mis pecados con tu sangre. Opera en mí. Opera en mí El milagro del nuevo nacimiento. el milagro del nuevo nacimiento. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Dame vida nueva. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Esta noche tenemos vigilia. Les invitamos a los hermanos que quieran acompañarnos a esa media vigilia que hacemos cada viernes y una vez al mes hasta las 5 de la mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hermano Puertas, ¿cómo se obtiene intimidad con Dios? La intimidad con Dios se obtiene a través de la palabra. Cuando tú lees la palabra, Él está hablando contigo, y a través de la oración. Cuando tú oras, tú estás hablando con Dios, con ayuno, oración, congregándote. Esa es la forma de comunión con Dios, y meditando en su palabra de día y de noche.